sin más demora, pues voy a empezar ya con mi presentación. Pues yo para presentarme me presento un poco lo que soy, de dónde vengo yo. Pues como veis, tengo un acento un poco raro porque nací en Portugal y yo soy de Portugal. Hasta mis 16 años viví en Portugal, luego me moví a España para intentar hacer medicina. Ahí conocí una chica en Pontevedra, que es la zona norte de España. Y después, bueno, ella era de Barcelona y vosotros ya sabéis que el hombre es ese bicho raro que nace en cualquier parte del mundo, pero muere de donde es la mujer, ¿no? Entonces me tuve que mover y ahora pues me encuentro entre Barcelona y Suiza, ¿no? Que es donde me veis en la foto, pues es Straumann Group, es donde yo ahora pues colaboro y estoy más parte de mi vida, aunque en estos últimos meses hemos estado más en casa que en ningún lado, porque supongo que todos lo estamos pasando mal en estos momentos. Entonces yo siempre os envío siempre un afectuoso saludo y que las rápidas mejoras para todos de esta crisis. Pues siguiendo con la presentación, os presento el caso, este paciente que llega. Fijaros que este incisivo central, pues que el paciente viene algo disgustado. No sé si se me está escuchando bien, porque parece que internet sí, como que sí, le escucho súper bien. Algo va mal. Vale, perfecto. Entonces, fijaros que tenemos este incisivo, que viene el paciente que dice que, claro, que se nota mal este incisivo y que pues lleva 3 meses intentando no estornudar con miedo a que le salte el diente, ¿no? Y efectivamente al hacer la periapical vemos todo esto, ¿no? Yo supongo que habrá algún periodoncista entre nuestros asistentes que diría que pues, podría salvar este diente. Yo la verdad lo dudo mucho que dentro de mis capacidades técnicas yo pudiera hacerlo. Bueno, ya tenemos a Alejandro que ya ha levantado la mano, con lo cual pues seguramente tengo una observación. Alexandro, una cosa, yo primero hablo y después al final nos dices algo, o si quieres por el chat nos dices que sí, que esto lo regenerarías. El ruido de fondo, Antoine, son mis hijos, tengo muchos hijos y ellos pues hacen ruido, ¿vale? Lo estoy intentando evitar que las criaturas estén aquí lo más calladitas posible, pero siempre es complicado. Bueno, voy a también cerrar la ventana para que no se escuche la calle. Y bueno, pues aquí tenemos esta situación en que el paciente es un paciente joven, pues guapetón y con las expectativas muy altas, ¿no? Un paciente, pues típico paciente, pues que está todo el día en Tinder, ¿no? Intentando, pues buscar algo, ¿no? Y encima ahora se ve que se va a quedar sin incisivo central, con lo cual vamos a tener que, de alguna forma, solucionarlo porque es un chico joven, ¿no? Entonces, para ser tan joven, pues tenemos que dar una solución a largo plazo, ¿no? Cuando tenemos un diente así y tenemos dudas si hay que extraer o no, siempre vamos a la clasificación de Sitzmann, donde podemos, 2007, donde podemos ver desde un punto de vista periodontal, endodóntico y prostodóntico si es viable la pieza. Y fijaros que yo creo que esta pieza falla en los tres aspectos, ¿vale? Entonces aquí pues podríamos optar por una preservación alveolar, por un implante inmediato o por un implante tardío o un implante temprano, ¿vale? Podríamos optar por estas 3 opciones. Como vosotros ya sabéis el título de la charla y que a mí me toca la preservación alveolar, ya sabéis que yo he hecho una preservación alveolar. Y así fue exactamente. Lo que hicimos fue la técnica publicada por ya en el año 84. Y lo que hemos hecho también es incorporar la modificación de Elian, donde ponemos una membrana en vestibular para hacer lo que se llama el Lice-Con Technique, ¿vale? Aunque os parezca que hoy estoy dando mucha información, porque como es un webinar de 1 hora y ese tiempo es muy contado, no os preocupéis que después de toda esta información vosotros vais a encontrar, ¿vale? Hicimos un punch technique, dejamos un punch, como veis desepitelizamos la zona, ponemos la membrana en vestibular, rellenamos con seno injerto, cerramos, cogemos un punch de paladar y dejamos y suturamos. Suturas de 6-0, siempre los principios de cicatrización de
de Burkhardt, es decir, de microcirugía, pero fijaros que perdemos este punch. ¿Esto es dramático? No, para nada es un drama. Esto no tiene por qué ser un drama. Simplemente hemos perdido esto y hay reportes de, por ejemplo, de Tal que perdía el 50% de este tipo de injertos. Hay otras formas de hacer preservación alveolar para de forma que no perdamos esto, pero ya os digo, en este caso sí lo hemos perdido y como veis hay un déficit de volumen muy grande, ¿no? Entonces, al haber un déficit de volumen que vemos que es un déficit de volumen bastante generoso, entonces aquí la opción es, tenemos tres opciones. Una opción es el Roll Technique, que es la que veis aquí a la izquierda. Tenemos un injerto de conectivo para aumentar el volumen o bien hacer un pediculado, ¿vale? Como veis, el pediculado. Yo os voy a decir, el Roll Technique pues es una técnica muy sencilla de hacer, es una técnica que de postoperatorio para el paciente es muy llevadero. Y después tenemos el conectivo libre, en el que postoperatorio no es tan llevadero para el paciente, el aumento que conseguimos es bastante mejor que el del Roll Technique, el postoperatorio no es llevadero, tal como había dicho antes, y técnicamente sí ya es algo más complicado. El pediculado, a su vez, es más complicado técnicamente que el injerto libre de conectivo. El postoperatorio también es peor para el paciente, pero sí que es verdad que ya hay estudios en que dicen que tenemos un 20% más de volumen de incremento cuando hacemos un pediculado y además con muchísimo menos riesgo de necrosis porque la unión, es decir, lo que es la perfusión plasmática y la irrigación se mantienen, ¿no? Entonces, yo aquí hago la pregunta y lanzo esta pregunta. ¿Vosotros qué técnica haríais para, es decir, he enviado, como veis, os ha saltado una encuesta, es decir, ¿cuál de estas tres haríais para recuperar el volumen perdido después de esta preservación alveolar? Vamos teniendo respuestas. De momento, injerto conectivo, Roll Technique, el pediculado, algunos el pediculado. Vamos a dar unos segunditos más a que contesten más personas. Bueno, ya no se mueve. Con lo cual, fijaros, el resultado es que todos han optado, casi la mayoría, del 80%, por el injerto conectivo, es decir, el del medio. Lo cual me parece genial, porque es que habéis acertado. ¿Vale? Entonces, sí, es verdad, vamos a hacer un injerto de conectivo. Es mi elección para este caso. Y el injerto de conectivo, pues para hacer nuestro gran miedo al hacer el injerto conectivo siempre es pillar la arteria palatina. Pillar la arteria palatina pues significaría pues un sangrado, un disgusto que yo la verdad no os aconsejo que os pase, porque la verdad es desagradable, se llena la boca de sangre, se llena todo de sangre, el aspirador de sangre, pero todos los que hemos hecho injertos de conectivo nos ha pasado alguna vez, pero sí que es verdad que hay algunas reglas de oro que nos pueden ayudar a evitar que que tengamos estos problemas, ¿vale? Entonces, yo os puedo decir alguno. Bueno, Chompret, pues uno había dicho que calculáramos más o menos 14 milímetros desde el margen gingival y ahí tendríamos la arteria palatina. ¿Qué es lo que pasa? El margen gingival, si es un paciente periodontal, pues puede ser que tenga una recesión de 5 milímetros y si calculamos 14 milímetros, pues vamos a pillar la arteria palatina. Después vino otra persona, pues otro autor que defendía pues que si calculamos a la línea media y cogemos la línea melocementaria, que sí que es una referencia estática, el 74%, es decir, más o menos 3/4 hasta la línea media palatina, ahí tendríamos la arteria palatina. ¿Vale? Bueno, esta regla está bien, pero es un poco, 74% es difícil de visualizar, ¿no? Entonces, Hurzeler propone pues, que nosotros limitemos el melocementario, hagamos una incisión horizontal y que el bisturí lo metamos
unos 8 milímetros. ¿Cuánto es 8 milímetros? Pues resulta que es la parte activa de nuestro bisturí. Es decir, hacemos 2 milímetros de tamaño horizontal y el bisturí a 0 milímetros. Bueno, pues la cirugía yo no la voy a enseñar entera porque esta cirugía la tenéis en YouTube. Todos los que después queráis que os pase para podáis ver toda la cirugía, me lo decís y yo os voy a pasar el link para que podáis ver la cirugía completa en vuestro ordenador, ¿vale? Sin ningún problema porque está en abierto. Pero yo lo único que me interesa es que veáis que, bueno, hemos tenido que recurrir al injerto de conectivo libre, ¿vale? Para poder recuperar el volumen. Fijaros que únicamente vamos metiendo la parte activa de nuestro bisturí, en este caso un microbisturí, y ahí vamos a coger coger, no debería decir coger porque en América Latina tiene otro sentido. Vamos, cogemos nuestro injerto, yo lo pongo en plasma normalmente, mientras suturo. La sutura que voy a utilizar, la sutura horizontal, de compresión horizontal, que esta sutura está bien explicada en el libro de Urzaleder, en el libro rosa que casi todos tenemos, ¿no? De sutura horizontal que me ayuda muchísimo a lo que es parar cualquier tipo de hemorragia y es la que más me gusta, más que los puntos simples para la zona donante. Entonces, esta es la sutura que yo siempre recomiendo. Es una sutura que se hace, pues es intrasupular, es decir, no cogemos la papila. Como veis, paso entre los dientes, incluso podemos hacerlo con la aguja al revés para que no tocar la papila. Se hace primero una zona, pues es horizontal y después se va a entrecruzar para hacerlo pues cruzado, para hacer más compresión aún entre lo que es la incisión que hemos hecho y la zona donde hemos cogido el conectivo para tener más seguridad de que el paciente no va a tener ningún problema de hemorragia en casa, ¿no? Que esto es algo que les da mucho susto, ¿no? Bueno, esto lo tenemos bien explicado en el vídeo, pero fijaos cómo queda la sutura, ¿no? Y después suturamos muy bien en nuestro injerto a la zona pues, receptora, ¿vale? No, sin más misterio, una sutura, un colchonero horizontal, donde al hacer el colchonero horizontal y tirar de nuestra sutura, que en este caso, si veis, la sutura es de PTFE, es una sutura de 4 ceros de PTFE. A mí me encanta utilizar el PTFE para cirugía, pues tanto de cirugía plástica periodontal como también de regeneración ósea, sobre todo regeneración ósea. Y aquí vemos cómo al hacer el colchonero horizontal colocamos nuestro conectivo. Tenemos que asegurarnos de que no se va a mover durante la fase de cicatrización. Hasta aquí todo perfecto. Hacemos el cierre de nuestra herida, cerramos. Lo bueno del conectivo libre cuando no es de tuberosidad es que podemos dejar de alguna forma expuesto porque está preparado para epitelizarse. Pero el de tuberosidad, por ejemplo, ya no, porque tiene otra vascularización y es completamente distinto. Pero en este caso lo dejamos totalmente cubierto. Perfecto, aquí hemos resuelto quirúrgicamente lo que es una preservación alveolar que tenía que haber salido bien, no ha salido todo bien, pero tenemos el paso es decir, tenemos las soluciones y las herramientas y las opciones para resolver una preservación alveolar que no ha tenido el resultado que tanto queríamos. Y si os fijáis en la foto de la derecha de todo, abajo de todo, fijaros que hemos conseguido un volumen ya más generoso. Ya fijaros que la situación es mucho mejor, ¿no? Después del injerto de conectivo. ¿Vale? Aquí tenemos la situación. Y bueno, aquí hacemos la segunda cirugía, pero tenemos el problema ahora de mesiodistalmente. Fijaros que tenemos algún problema de lo que es las dimensiones mesiodistales, ¿vale? Que vamos a tener que corregir de alguna forma. Tenemos nuestro perfil de emergencia, que es correcto, después de la utilización de un PMMA, de un provisional de PMMA. Y fijaros que siempre podemos manejar el perfil crítico y subcrítico. Es importante que conozcamos esto.
de perfil crítico y subcrítico, que sepamos manejar un provisional en el perfil subcrítico, transformándolo en cóncavo, y una vez este pasa de cóncavo a recto o incluso convexo, vamos a poder resolver situaciones donde tenemos déficit de tejido blando perimplantario, ¿vale? Esta técnica fue publicada por Su en el año 2010, es una técnica relativamente sencilla y esto últimamente yo lo estoy haciendo incluso en CAD/CAM. ¿Vale? Incluso a veces podemos manejar el perfil crítico, pero no es tan predecible como fijaros en este caso, donde hemos hecho un implante inmediato y hemos manejado el perfil crítico dejándolo a la altura del diente adyacente para intentar de alguna forma que esta zona y este injerto conectivo ayuden a migrar hacia la zona que nosotros hemos dejado de perfil crítico. Fijaros que más o menos lo hemos conseguido 4 meses, pero sí que es verdad que el manejo del perfil crítico no es tan predecible como el subcrítico. Volvamos a nuestro caso. Fijaros, una vez tenemos nuestro perfil de emergencia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la impresión. Antiguamente, pues, ¿cómo hacía yo las impresiones de perfil de emergencia? Pues tenía que enviar el perfil de emergencia que tenía mi provisional, esta técnica que fue publicada por Chi, después también por Gamborena, por Furhauser, por varios autores, por Elian, algunas modificaciones, que consiste en sumergir nuestro provisional en silicona y después fijaros que cuando desatornillamos del análogo que está atornillado a nuestro provisional tenemos la forma exacta de nuestro perfil de emergencia. Este perfil de emergencia, a nuestro análogo conectamos un pin de impresión y el resto lo rellenamos con Dura-Line, ¿no? Y después tenemos un pilar personalizado de impresión. Esto era como lo hacíamos antes, pero la verdad es que ahora con las impresiones digitales lo que hacemos es que nuestro captador digital, en cuanto removemos el provisional, hacemos una captación digital con la impresión digital. Esto es un scan body que nos va a dar la posición del implante. Esto enviamos al laboratorio en nuestro perfil de emergencia, también la impresión del scan body y también de la oclusión, y esto ya nos permite al laboratorio hacer un pilar personalizado. Yo en estos casos soy bastante exigente y siempre pido el tema del pilar personalizado, pues es en circonio, pero fijaros dónde tengo el límite de la preparación del pilar personalizado. Siempre lo pido a justa gingival o 0,5 milímetros por debajo del margen gingival. ¿Por qué? Porque por la simple razón de que si lo dejamos, por ejemplo, a más de 1,5 milímetros de profundidad del margen gingival, va a ser muy difícil que controlemos la remoción del cemento que tenemos, que puede sobrar en la cementación de la corona. Por eso, esto es un estudio de linkevicios, por eso es muy importante que nosotros, una vez hagamos este tipo de pilar personalizado, siempre dirijamos el diseño y decir, ojo, debemos de tenerlo justa gingival o 0,5 milímetros, de forma que yo el cemento sobrante lo pueda quitar y no se quede ni nuestro espacio biológico para poder provocar alguna perimplantitis a largo plazo o otras complicaciones biológicas e incluso la pérdida del implante. Entonces, por eso el diseño siempre en CAD/CAM es muy importante que nosotros lo monitoricemos siempre con el laboratorio y que esté perfecto. Yo sé que algunos de vosotros que estáis aquí hoy escuchando estáis en Sudamérica y ahí a vosotros se os permite de alguna forma hacer vuestros diseños y tal. Nosotros en España pues tenemos el protésico es quien debe diseñar. Nosotros prescribimos, el protésico diseñar. Vosotros ahí parece que es más ambigua la ley y que podéis hacer las dos cosas. Entonces nosotros lo que hacemos es monitorizar lo que hace el laboratorio. Una vez tenemos nuestro pilar atornillado, pues lo que hacemos es la cementación de la corona. La cementación de la corona, pues fijaros que una vez manejado nuestro perfil de emergencia subcrítico, pues tenemos un volumen generoso, que esto lo que nos va a decir es tejido queratinizado, sano, y después lo que vemos es que a nivel mesedistal pues parece casi igual, pero el truco está que aquí le hemos añadido composite, ¿vale? Es decir, en interproximal del diente adyacente hemos añadido una pequeña zona de composite porque si no sería imposible, este diente se vería gigantesco. Vale, y entonces yo como suelo ser muy estricto con el tema de los horarios, lo que voy a hacer es que ya me voy despidiendo de lo que es mi caso, mi reporte de mi caso, para dar paso al doctor Jorge Alania. Yo siempre dejo mensajes de que visitéis Periospot,
Hoy el doctor Jorge Alania va a estrenar nuevo Periospot con un artículo que yo lo estoy preparando, lo estoy poniendo bonito para que lo recibáis en vuestro email hoy sobre técnicas de cirugía plástica conectivo, es decir, tu primera vez, ¿no? La primera vez que haces pues algo, ¿no? Algo de cirugía periodontal, plástica periodontal. Entonces, es un artículo precioso que creo que os va a llegar hoy al email y que vais a disfrutar muchísimo. Para mí es un honor que él estrene el nuevo Periospot y hoy recibiréis el email con el artículo del profesor Alania. Ya por último os dejo lo que es mi contacto, ¿vale? Tanto mi página web, podéis escribirme este email o bien al email de cisco@periospot.com o bien me escribís bien, o bien por Instagram o me escribís bien por Twitter, por LinkedIn o Facebook. Siempre intento contestar a todo, sobre todo el email mejor que me contestéis, me escribáis a este. Perdonad que tenía el email antes corporativo, pero siempre escribirme a este email, ¿vale? Hacer un pantallazo si queréis. Me escribís a este email para cualquier cosa, para que os envíe enlaces, para que os envíe contenido, que os envíe todo lo que necesitéis que hayamos visto hoy, que en media hora pues es lo que me da tiempo es a presentar el caso, cómo solucionar, por qué he decidido hacer una preservación alveolar, cómo he solucionado una preservación alveolar que no ha ido tan bien y después el manejo protético de los perfiles de emergencia. Yo creo que para media hora ha sido pues algo ya completo. ¿Tenemos alguna pregunta ya en cola? Bueno, yo puedo contestar esta corona ya, es una corona feldespática, ¿vale? Entonces, de Carlos, ¿qué tipo de corona es? Es una corona, perdón, es un IMAX, es una corona IMAX, perdona, ya se me olvidaba, es una corona IMAX. ¿Vale? Como veis, es muy importante pues siempre el buen uso de los materiales, ¿vale? Por debajo circonio, pues encima una corona de IMAX que ha quedado, pues como veis, era fácil porque no tenía mucha historia el paciente en el diente adyacente. Y con esto dejo paso al profesor Jorge Alania. Todos suyos. Hola, ¿qué tal? ¿Sí Bien. me pueden escuchar bien? Sí, señor. Ya te dejo que presentes, pongas tu presentación. ¿Me tiene que habilitar, Doc, para poder compartir mi pantalla? Opa. Ahí va. Debería de salir ya. Ahora sí. Vale, perfecto. Estoy súper bien. Sí, sí se puede ver lo mío. Perfectamente. ¿Sí? Sí, señor. Bien, entonces vamos a hablar un poco del implante post-exodoncia. Ahí tengo unos casos para mostrar. Doy gracias al doctor Francisco Teixeira por la invitación, realmente. Siempre es un placer trabajar con usted y pues aprender también de usted, de un gran maestro. El término de implante post-extractivo yo creo que va más por un implante inmediato, para empezar a aclarar algunos términos, ¿no? Porque el implante siempre va a ser post-extractivo. Pues así que me gusta más el término inmediato, ¿ok? Y pues estamos ante una clasificación del ITI en un tipo 1. Y lamentablemente, tantos estudios como los tipo convencionales. Por eso es que en el protocolo de carga del ITI, el implante inmediato con carga inmediata o restauración inmediata está todavía en ámbar o amarillo, porque no tiene tantos estudios, pero yo creo que eso va a ir cambiando a medida de que va avanzando la literatura y el tiempo, porque vamos, antes era, ok, yo voy a hacer implante inmediato y es como que, oh, no puedes hacer implante inmediato, ¿no? Porque es como que te iban poniendo una cruz encima, porque tenía mucha tasa de fracaso y yo creo que eso es porque
dentro de todo el entendimiento o el proceso de la implantología, eso ha ido cambiando. Ha ido cambiando las conexiones, han ido cambiando los tratamientos de superficie, ha ido cambiando el conocimiento del proceso de desintegración. Por lo tanto, recibimos mejor ahora un implante post-exodoncia y hoy en día mucho implante post-exodoncia. Yo creo que mucho más que antes. El implante post-exodoncia tiene ventajas y desventajas, ¿no? Para mí, la principal ventaja de colocar un implante inmediato es mantener el perfil de emergencia. Después de reducir el número de cirugías y que reduce el tiempo de tratamiento, pues sí, para mí lo importante es mantener el perfil de emergencia. Tiene también desventajas, ¿cierto? Que ya las conocemos, pero para mí lo principal es mantener ese perfil, porque es mejor preservar el perfil de emergencia, ¿no? Que me venga un paciente edéntulo y que yo tenga que crear el perfil de emergencia. Entonces, este proceso de crear el perfil de emergencia me conlleva a muchos más pasos, muchas más citas, muchas más intervenciones. Por lo tanto, para mí, un implante inmediato debe tener como principal objetivo mantener el perfil de emergencia. Uno, es porque es más difícil crearlo. Dos, es porque hay un colapso que ya conocemos nosotros, que no solamente es en tejido duro, en reborde del velar, sino que también es en tejido blando, ¿sí? Y ahí, en algún momento conversábamos con Francisco en la teoría de la inhibición por contacto, un implante inmediato con colapse el tejido blando, ¿no? Ok, cuando yo hago un implante inmediato, voy a tener tres escenarios. Voy a tener, ok, tengo buena carga para hacer la restauración inmediata, que serían 32 newtons, ¿sí? Y claro, voy a una restauración inmediata. Tengo el otro escenario, donde el implante ingresa con un torque no ideal, no de 30, pero estamos en 20, de 20 newtons hacia más, pero no para hacer una restauración inmediata. Y entonces yo voy a preferir hacer un provisional, ¿sí? Con provisional a hacer un tornillo de cicatrización personalizado, ¿no? Para poder preservar el perfil de emergencia. Y cuando el implante entra con menos de 10 newtons, pues yo creo que hay que empezar a rezar para que primero esté desintegrado. Y luego hay que tener nosotros, lo que yo hago es sumergir el implante y poner un injerto tipo tapa, un injerto gengiva libre tipo tapa, con un puente Maryland y de esa manera intentar preservar también el perfil de emergencia. Dado que en los tres escenarios yo pueda tener incluso la preservación del perfil de emergencia, que para mí sería lo más importante. Así que no voy a ir más a introducción ni a hablar más de la parte teórica en realidad, porque no tiene mucho sentido. Vamos a ir a los casos clínicos, ¿sí? Y pues en un implante post-exodoncia, para mí, tiene situaciones ideales, una posición ideal, ¿no? Que es que el implante tenga un enfoque palatino y que esté ligeramente subcrestal. Y eso va en la toma de decisiones para mí con respecto a cuánto grosor de tejido blando supracrestal tengo, y de acuerdo a eso decido si lo coloco 1 o 2 milímetros subcrestal. Estas son una posición aceptable, son posiciones aceptables, y esta es una posición errada, ¿no? El enfoque palatino no quiere decir que el ápice se vaya hacia palatino y tengamos finalmente la plataforma del implante tirada hacia vestibular, lo que va a conllevar a hacer zonas de presión y a tener un resultado antiestético. ¿Ok? Entonces, para mí, yo creo que un tip principal, o lo primero que pasa, es que cuando nosotros fresamos con la fresa lanza, y como esto es una rampa, tú caes al final del... Entonces, para evitar eso, yo creo que la angulación un poco más perpendicular hacia la rampa palatina, o sea, la pared palatina, ingresar ligeramente y luego recién dar la orientación que debe tener mi implante. Yo creo que con esta maniobra tú puedes poner el implante en una mejor posición que entrar de frente y vas a caer al final del alvéolo y finalmente el implante va a terminar en una posición más vestibular. ¿Ok? Entonces, vamos a ver casos clínicos, ¿sí?
casos clínicos que, por ejemplo, el de aquí, con una reabsorción radicular interna y externa, ¿ok? Puedo ver yo las coronas retiradas, ¿sí? Hago la sindesmotomía con bisturí 15C y hago una luxación con periótomo en solamente las zonas proximales, no tocar la tabla visible. Utilizo dos elevadores finos para hacer una técnica de doble palanca y retirar el fragmento o la raíz que está dañada. He perdido tabla vestibular. Y claro, hay que hacer una pequeña parcialización, ¿sí? Para ingresar, yo puse aquí un halo injerto, ¿sí? Un enfoque palatino, un implante de 3.5 por 13, de conexión cónica, con plataforma switching, ¿sí? Y ahí está mi gap. El gap lo rellenamos con un hueso y con membrana, no me entró en un torque ideal, ¿sí? Y es de los casos que antes no los manejaba como ahora, de tratar de tener la provisionalización. Igual con el puente tratamos de mantener el perfil, ¿sí? Y un poco de lo que vamos perdiendo, yo al final termino perdiendo, no sé si se puede ver mi puntero, ¿sí? Sí, sí, se ve perfecto, sí. Ok. Entonces aquí yo creo que se pierde el ancho. No pude poner un injerto de tejido conectivo porque la paciente no me permitió. Y lo que yo quiero dejar a través de este caso, porque finalmente podemos hacer el abutment personalizado y todo, es que a pesar de tener, yo no tengo similitud de los dientes y no me convence a mí el caso porque tengo un manejo de la papila ahí no ideal. Me hubiera gustado tener más tejido para poder conformar mejor el perfil de emergencia. Dentro de estos casos, yo entendí que necesitaba sumar a mis implantes post-exodoncia no solo hueso y membrana, sino que quería sumar injerto de tejido conectivo. ¿Sí? Este es otro caso que tiene una fractura coronoradicular. ¿Sí? Retiramos el fragmento o el diente, el enfoque palatino igual, un implante en este caso de 4 por 13, colocado subcrestal, relleno de gap, hice un punch, pero no me permitió tampoco hacer una restauración inmediata. Y ahí está el tejido, cicatrizando después de 2 semanas, el injerto tipo tapa, presionado con un puente Maryland. Pero mira el perfil después de 6 meses se me colapsa. Y esa es otra de las razones por las cuales yo prefiero hoy en día sumar un injerto de tejido conectivo, ¿no? Y hago la toma de la transferencia en el momento que hago la segunda fase y expongo el implante para que el técnico vaya hacia el perfil que quiero, y en la zona aprovecho este momento para poner un injerto de tejido conectivo, ¿sí? Con sutura colchonera horizontal y mejorar el perfil y mejorar el contorno, ¿sí? Y ahí está después de 10 días de cicatrización, ¿ok? Y aquí en este momento, como yo ya tomé la transferencia y hice la corona provisional, ¿sí? Con el perfil de emergencia adecuado descrito por Oscar González, ¿sí? Ya puedo yo instalar mi corona. Y la pregunta quizás es, oye Jorge, ¿pero instalas la corona provisional 10 días después del injerto? Sí. Sí, porque el injerto ya terminó, la circulación plasmática ya terminó el proceso de revascularización y lo que sigue es una reorganización de fibras. Y yo quiero que esa reorganización de fibras vaya de acuerdo a la forma o al contorno del provisional. Quiero imprimir los tejidos, el perfil de emergencia y ganar un poco más de tiempo, ¿sí? Entonces, aquí pueden observar que todavía siguen los puntos de sutura, porque esto solamente es 4 días después de haber instalado el provisional, ¿sí? Y este es el día 14. Y cómo es que voy cambiando la configuración del provisional,
para adaptarme, ¿no? Y esto es 3 meses después del proceso de cicatrización. Este es el resultado inicial y esto es como estamos. La paciente en esta fotografía, que es de perfil, ya tiene un año con el provisional, no ha podido volver para cambiar el provisional a la definitiva, pero creo que tenemos un resultado bastante agradable. Otro caso más. Quisiera cerrar mi mensaje de la importancia de un conectivo en un implante post-exodoncia, pues cómo es que hacemos de nuevo el enfoque palatino, la secuencia de fresado, y cómo es que coloco un implante y puedo rellenar el gap. Y incluso, si ustedes pueden ver, es el hueso lo pongo por encima de la tabla vestibular, esperando la contracción, y claro, y después de 6 meses la contracción es mayor, ¿sí? Por eso es que yo no hago tanto esta técnica de aquí, de rellenar el alveolo más allá, porque finalmente lo pierdo. Y mi teoría es que obviamente el cuerpo reconoce que no debe haber hueso ahí en esa zona, ¿no? Por los dos límites que tengo en los dos dientes adyacentes, y por lo tanto genera el proceso de reabsorción. Y que no puedo ir contra la biología de que ya al momento de perder el órgano dental, obviamente, si no hay función, pues obviamente hay un proceso de reabsorción. Sin embargo, sí considero que cuando yo pongo un injerto de tejido conectivo, al cambiar el fenotipo, eso es más estable que incrementar hueso por encima. Por eso es que hoy en día voy más a una terapia de tejido conectivo. ¿Ok? Tenía un implante también en el lateral, así que decidimos colocar injertos de tejido conectivo en ambas zonas, ¿sí? Ahí están mis injertos y así es como le entrego al protesista las zonas para poder conformar el perfil de emergencia. ¿Ok? Después de eso, la paciente volvió conmigo 2 años después, y porque tenía un proceso empezando una mucositis, retiramos el tejido y lo que yo puedo observar es aquí, ¿no? Hay que tener cuidado de la acción, a pesar de que trabajamos, hay de cemento, y eso genera definitivamente una reacción en el tejido. Una vez que tú pules bien la corona, ese es el único tratamiento que le dimos, pues mejora muchísimo el aspecto de salud periimplantar. Pero lo importante aquí, en esta zona, es que después del tiempo, a pesar de que va más de 2 años ya, yo no noto esa reabsorción que tengo del hueso, ¿no? O no tengo ese colapso. Y entonces yo considero que el tejido conectivo empieza a ser mucho más estable que hacer el enfoque de preservación de reborde alveolar o incrementar hueso de una manera exacerbada. Entonces, también para respetar los horarios, yo creo que estoy en tiempo para recibir algunas preguntas y podamos hablar del tema. Voy a cerrar con un caso más. ¿Sí? Este de aquí. Y poder responder las preguntas. Un implante post-exodoncia, que lo que hicimos fue la misma secuencia de fresado con enfoque palatino. Y pusimos hueso alveolar, hueso al injerto, perdón, y un injerto de tejido conectivo. Ya no uso una membrana, esto es lo que más estoy haciendo hoy en día, poner el hueso dentro de la tabla ósea vestibular. Ya no pongo una membrana y pongo el injerto de tejido conectivo por fuera, ¿no? Por encima del periósteo, haciendo una técnica de sobre y con una sutura coronero horizontal. ¿Ok? Es más o menos, y hacemos el pilar personalizado. ¿Cómo es que preparo el colgajo? Pues en realidad no tiene mucho de diferente a cuando hago un póntico, por ejemplo, ¿no? Ni lo van a ver aquí. Yo hago lo mismo, es la misma forma. Esto es de una animación que ya la deben haber visto.
¿sí? Pero es la forma en que yo hago los sobres, igual para hacer en un implante posexodoncia, con una incisión parcial, y hago la incisión con el bisturí 15C hasta línea mucogingival, porque es la zona que está con encía adherida, y si yo entro con un tunelizador, el tunelizador es romo, y por lo tanto vas a levantar un colgajo espesor total, y no es favorable para mi injerto. ¿Ok? Y después de la línea mucogingival sí puedo utilizar un tunelizador que me ayuda a hacer una disección roma sobre la aponeurosis del músculo para completar. La forma de suturarlo es igual. Voy desde la zona apical, ingreso, ¿sí?, por la parte del sobre y salgo por la incisión del sobre que hice, ¿ok? Desde la parte externa hacia la parte interna, desde la mucosa hacia el sobre, y luego voy a través del injerto, por la parte posterior del injerto, y vuelvo por la parte externa del injerto, ¿no? Entonces hago un pasaje a través del injerto. Para mí este pasaje de entrada y de salida sobre el injerto no debe ser más allá de 4 o 5 milímetros, porque luego yo siento que el injerto se pliega un poco y eso no permite que el injerto se adapte bien en la zona. ¿Ok? Y otra cosa que también he notado es que es mejor partir el injerto, porque yo no necesito en la zona intermedia o aumentar volumen. Es como que los individualizo, si es que fueran dos implantes en este caso, ¿no? Y luego voy desde la parte interna hacia la parte externa en la misma altura y hago el nudo. Y de esa manera es que traigo el sobre, ¿sí? No necesito un injerto de más allá de 6 milímetros de alto, ¿sí? Porque es la zona crítica. Después nadie le ve más allá a la paciente tampoco, y además que los tejidos empiezan a ser más gruesos y hay menor reabsorción en esa zona. Así que una vez que ingresan los injertos, verifico si es que me falta hacer un colchonero horizontal más en la parte superior, pero basta a veces con uno solo, como lo ven en la fotografía inferior. Así que voy a regresar al mismo caso que estábamos viendo para cerrar. Y ahí está el hueso, el injerto, y ahí está solo un colchonero horizontal en el centro, el hueso y el conectivo. Hicimos un pilar de cicatrización personalizado, ¿sí? Y está un mes, cómo es que mantengo mejor el volumen, y a los 6 meses, cómo es que tengo el volumen adecuado. Y eso no me pasaba cuando yo ponía solamente hueso y no utilizaba conectivo. Así que hicimos la corona cemento atornillada, verificando que no hayan excesos. Hoy en día se habla un poco de la angulación del perfil de emergencia. Yo no sé si es que esto puede ser un tema ahora de discusión con el doctor Francisco, porque según Catafucci este ángulo debe ser de 30 grados, pero nosotros, yo creo que al momento de conformar el contorno crítico y subcrítico señalado por Óscar González Martín y colaboradores, ahora en el 2020 incluso, ¿sí?, que ya llevamos más de 10 años con esta técnica, pues es el margen gingival, la plataforma de mi implante, la zona crítica, que tiene que ser convexa, ¿sí?, o el contorno crítico, y el contorno subcrítico, que debe ser cóncavo, hacia vestibular, ¿cierto? Y esto es el contorno crítico más allá del margen gingival hacia apical 1 milímetro, y todo lo que viene luego hasta la plataforma del implante, del pilar, perdón, es el contorno subcrítico. Y necesito altura, ¿no? Para poder hablar de eso necesito altura. Eso es el implante que incluso está mucho más arriba. La paciente no quiso cambiarse esta corona, pero está más arriba que el diente natural, ¿no? Tengo el margen gingival mucho más coronal en el implante que en el diente natural. Y pues con eso yo quisiera cerrar y espero haber estado en el tiempo que le doy gracias al doctor Francisco Teixeira. Esos son mis contactos, pues, en las redes, en el Facebook, en el Instagram y en mi correo personal y pues mi número telefónico.
Pues perfecto, unos casos preciosos, Jorge, la verdad da gusto ver cómo has solventado con maestría estos casos, que son siempre complicados, alguno con un biotipo desfavorable y la verdad es que siempre es bueno ver estos casos muy desfavorables y que tú has enseñado que con un implante inmediato sí es posible resolverlo. Tenemos algunas preguntas. Sí, Dicen que se fue el audio. No sé si se me escucha o no. yo lo escucho bien. Vale. Tenemos varias preguntas. Una es de Javier Bonet, que dice ¿qué pasa si el implante post-exodoncia queda un poco más profundo de lo ideal? 3-4 milímetros debajo de la cresta. Pues yo creo que 4 milímetros bajo la cresta y encima habría que sumar cuánto es que tengo yo de distancia supracrestal de tejido blando, porque entonces voy a tener 7, 6, no lo sé. Hay una técnica para tomar la impresión en implantes profundos del doctor Linkevicius, me parece publicada ya hace algún tiempo atrás, para rescatar esos implantes. Lo que yo veo de desventaja es que en toda la parte del transmucoso es muy difícil que se mantenga ese hueso y no lo perderlo, ¿no? Pero eso va en relación a cuánto tejido supracrestal tengo también. Pero voy a tener una distancia transmucosa muy elevada, muy larga. Yo creo que esa sería la principal desventaja. Y un epitelio largo de unión súper largo. Sí, sí, de hecho las recomendaciones de SANS del artículo 2010 es el implante inmediato 1 milímetro debajo de la cresta, ¿no? Contando que tenemos pues 3 milímetros normalmente de tejido blando, ¿no? Por encima, con lo cual sería 4 milímetros por debajo de margen gingival. Sí que es verdad que esto es que aquí entraría, podríamos también hablar del tipo de conexión del implante, porque no es lo mismo sumergir un hexágono externo a sumergir un implante de Cornemorse, que sabemos que tiene pues otra estabilidad a nivel de conexión implante que puede tener una trascendencia en el comportamiento a medio largo plazo, es decir, de la estabilidad del tejido periimplantario, ¿no? Con lo cual, las recomendaciones, yo creo que hoy los guidelines están diciendo que debemos de colocar los implantes a unos 4 milímetros debajo del margen gingival de la futura restauración. Normalmente esto es lo típico que dicen ITI Guide, ¿no? Antes eran 3 milímetros porque normalmente se utilizaban los implantes con el cuello mecanizado y ahora con los implantes bone level pues de 4 milímetros, 5 milímetros. Pero es eso, si sumergimos mucho un implante yo creo que no hay problema mientras la conexión sea una buena conexión, una conexión que no tenga ningún tipo de micromovimiento entre implante y el abutmental, como dicen los artículos de Cipritz el año 2007. Y yo creo que hemos aclarado, no sé, Javier, si tienes otra pregunta, si no te ha quedado claro, por favor, lo dices y volvemos a contestar. Tenemos Ana Matarrita que dice, ¿por qué halo injerto y no es solo injerto para implante inmediato? Yo prefiero un halo, incluso, Doc, incluso en preservación de reborde alveolar. Yo creo que me puedo ingresar a los 4 meses tranquilamente con un halo injerto. La reabsorción, yo siento que es la misma en seno injerto y halo injerto, solo que en el halo injerto las partículas se degradan mucho más rápido y puedo ingresar en un tiempo de 4 meses. Eh, Finalmente, para mí es rellenar el gap. Hoy en día, incluso hay autores que ya no rellenan el gap y solamente usan hueso autólogo del fresado, pero creo que más importante es el tejido conectivo que yo coloco que si pongo un halo injerto o un segno injerto sobre el gap. Uh-huh. Está bien que, Jorge, que lo hayas mencionado. Además, hay un artículo precioso de Ricci, el año 2014,
en que Ujú. incluso es de preservación alveolar y los distintos, si utilizas seno-injertos, seno-injerto, beta-TCP, cuándo deberías de hacer la reentrada, ¿no? Y bueno, y la verdad es que al final no hay mucha diferencia entre el halo y el seno, y al final es la recomendación queda en 4 meses después de una preservación que hagamos la reentrada. O sea que está bien que lo hayas puntualizado bastante bien Y creo que lo importante es, tu- como lo comentábamos en la charla anterior, es que no esperemos un fresado completo. O sea, tú puedes entrar a los 4 meses, pero recuerda que todavía vas a tener partículas de BIOS contigo y eso no es hueso. El proceso de degradación demora mucho más tiempo. Yo creo que si entráramos a hacer una biopsia a los 4 meses, encontraría, no sé, quizás hasta 50% todavía de partículas de BIOS que todavía no han sido degradadas y no han sido convertidas en hueso por parte del organismo. Entonces, no esperes encontrar un hueso más compacto y yo creo que la recomendación es el subfresado después de la preservación de reborde alveolar cuando ingresamos a los 4 meses. No sé, para un implante de 4 milímetros, pues es muy probable que no llegue a la fresa final nunca. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Juan Porras que dice, sobre el healing personalizado, ¿no se coloca temporal? Depende, si es que yo logro más de 32 newtons, eh, temporal me imagino que es una corona provisoria. Sí, un provisorio, sí. Sí, si es que yo tengo 32 newtons, pues puedo hacer una restauración inmediata y darle algo de carga, ¿no? Con un poco de carga progresiva. Pero si tengo menos de 32, solamente 20 newtons, yo no quiero enterrar el implante. Lo que quiero es mantener el perfil de emergencia. Entonces lo puedo dejar al ras, manteniendo el perfil, el contorno, y de esa manera no perder el perfil de emergencia, que para mí es el objetivo principal de hacer un implante inmediato, que luego yo no tenga que crear todo ese perfil aumentando conectivo y empezando a trabajar la resina cuando lo pude hacer en ese momento, ¿no? Y además que tendría que volver a anestesiar al paciente, hacer una cirugía de reapertura y la idea es tratar de evitar el dolor y las citas con los pacientes. Bueno, no, sí, está bien, o sea, sí. Yo creo que ha quedado bastante claro. La otra es de Dali. Al no utilizar una membrana entre el injerto óseo y el injerto de tejido conectivo, ¿qué le sucede a estas partículas? Uh -huh. Es que cuando no utilizar una membrana es porque tengo todavía la tabla ósea vestibular. Esa tabla ósea vestibular, a pesar de que mide menos de 1 milímetro, no se va a reabsorber en el acto, va a demorar un tiempo más. Y yo tengo un Gubben estable a partir del día 21, un hueso joven y maduro cicatrizal, donde ya las fibras porque me imagino que la pregunta va orientada a si ya va a haber hueso o si va a haber una fibrointegración por invasión de las células de tejido conectivo en ese hueso. Entonces, cuando decido no utilizar la membrana es porque tengo la tabla vestibular intacta y como vieron en 2 casos donde no tenía tabla, sí utilicé membrana. Pero si todavía tengo el hueso, aunque sea muy delgado, no se va a reabsorber tan rápido y en el momento en que se reabsorba, yo ya tengo Gubben estable, entonces ya no va a haber esa filtración y esa invasión del tejido blando, porque va sobre el periósteo, mi injerto. Perfectamente contestado, yo creo. Ali, Juan, Ali, Ana, Javier, si no queda contestado, si os queda dudas, por favor, aprovechar. A mí de momento solo me habéis hecho una pregunta y fue qué material es la corona. Carlos ya le contestaba, era IMAX, aunque parece que era mentira, era un IMAX. Tenemos un problema con Miguel Ángel que dice que se fue el audio. No sé si esto es que le está pasando a más gente que no tiene audio o es Miguel Ángel que sí que está diciendo que no hay audio. Yo creo que... Yo lo escucho súper que bien. sí, sí, yo también me parece que sí que se corta un poco. Se corta un poco el audio bien. Hay gente que dice que no escucha bien, yo creo que puede ser por alguna conexión de internet, pero en realidad yo creo que de momento estoy escuchando bien. Después tenemos otra vez Juan que dice es, debajo del lilium personalizado, ¿coloca algún material entre el hueso y la resina con que se personaliza?
Debajo del healing personal colocar algún material entre el hueso. No. He visto autores que colocan punch de PRF. Bueno, definitivamente el PRF tiene esas ventajas de favorecer un poco más el proceso de cicatrización, sobre todo sobre el tejido blando. Así que no, yo no coloco nada entre la resina, solamente una resina bien pulida y ya. Eh, le estaba contestando a Ana porque Ana me pregunta qué artículo es el del aloinjertos, el injerto en preservación alveolar. Ujú. Le he contestado y le he dicho que es el artículo de Rich del año 2014, pero que hay un artículo en Imperio Sport que es abierto, en que si ponéis en Google how much I have to wait after our Rich preservation, está en inglés, os va a salir como primera elección en Google y ya lo podéis ver. Y ahí tenéis acceso a. Yo no sé si, Ujú. y yo no sé si es que alguien ha hecho alguna pregunta en el chat en vez de hacerlo en el Q&A. Eh, ¿Cuándo seleccionar PTFE y colágeno? Oh, PTFE, yo casi no lo trabajo mucho por tener un reingreso. PTFE con refuerzo de titanio para regeneración vertical, pero no para un implante posexo. Yo no utilizo una membrana no reabsorbible para un implante posexodoncia. Para tener una segunda reintervención, yo creo que no. Estoy haciendo Si esto es un una implante pregunta de. inmediato, es que tengo casi todas las condiciones necesarias No, exacto, esto es clínicamente. una pregunta de Miso. Yo creo que, Jorge, estoy contigo absolutamente. Una membrana de PTFE tiene que ser en unas condiciones donde sabes que vas a cerrar el colgajo por primera intención y bien cerrado, porque la membrana de PTFE en cuanto se expone, adiós a todo el injerto, ¿no? Eso hay que dominar muy bien, ¿no? Tiene todo sentido utilizar el colágeno. Y luego tenemos de Diego, ¿qué tipo de diagnóstico hace para decidir hacer implante post-extracción? En el caso de que no tenga dónde apoyar el provisorio, ¿cómo hace su provisorio? Ahí se ven que tienen talladas las piezas vecinas. Es decir, que. Cuando no están talladas las piezas vecinas, piezas hacia palatino, y me imagino que cuando coloco y me entra con 10 newtons, que es una, y yo creo que es que el implante te entre con 10 newtons en eso. A mí me ha pasado por cometer ciertos errores, Doc. Por ejemplo, el primer error que yo hacía era ingresar con la fresa lanza y yo creo que en un implante inmediato tú no puedes equivocarte, no puedes tener el chance de redirigir la fresa porque vas a hacer que el fresado sea mayor y por lo tanto ya estás disminuyendo la estabilidad primaria. Entonces, si yo freso en una posición y luego intento cambiarla para corregir, empiezo a perder torque. Y eso es lo que me pasaba al inicio, ¿no? Yo trato hoy en día, por eso es de entrar en una sola y hacer un subfresado, porque recuerda que así coloquemos un implante, por ejemplo, de 3,75 o de 4, es un implante cónico, donde el ápice mide solo 2 milímetros. Entonces, recuerda que en un implante posterior el anclaje solamente depende del ápice. Otras cosas que hago para mejorar la estabilidad primaria es que no espero que sean solamente 3 milímetros de anclaje. Yo tengo que encontrar por lo menos 5 milímetros de anclaje apical para dormir tranquilo, para estar seguro. Y tratar de hacer un subfresado también en esa zona, ¿no? No llegar a la fresa final porque solamente me estoy anclando del lápiz, o sea, no necesito la fresa final porque toda la parte de la plataforma del implante queda en el aire, queda sin contacto, o sea, va a quedar solamente apoyada en palatino, pero el anclaje depende de la parte apical. Y luego así mejoró un poco el perfil, pero cuando me entra con 10 newtons, o me entraba con 10 newtons, que yo creo que más era por mi error de fresado, pues trataba de anclarme a los dos implantes de lado
y hacer una técnica aprovechando de que el impacto 2 milímetros probablemente tenía 3 milímetros plano sobre la cresta, pues hacer un póntico bático tratando de preservar el perfil de emergencia con el póntico, como un puente Maryland. Exacto. Sí, yo también en Maryland me gusta mucho. Pregunta Ali, sugerencias para el manejo del alveolo tipo 3. Supongo que se refiere a lo que es a la clasificación de ELIAN 2007. En el tipo 3, lo que no se aconseja es hacer una preservación alveolar. Eso es de cajón, porque no tiene ningún sentido. En el tipo 3 es extraer, esperar y después regenerar, crear las condiciones ideales para después hacer un implante. El tipo 3 es el momento que yo creo que hay que explicar al paciente que esto va a llevar tiempo porque vamos a tener que extraer, vamos a tener que esperar, vamos a tener que tener un cierre epitelial, hacer una reentrada, hacer una regeneración ósea que muchas veces implica hacer regeneración vertical y horizontal simultánea y después colocar un implante. Con lo cual yo creo que en tipo 3 lo que no debemos hacer es una preservación alveolar porque no va a servir para nada. Y aquí, Jorge, si quieres añadir algo más. Sí, a pesar de que en las redes, usted sabe que ahora, hoy en día, es mucha literatura de Instagram. Hay autores que sí están haciendo implante post-exodoncia tipo 3, ¿no? Y que llevan todo hacia coronal y que ponen un injerto de tejido conectivo y que en algunos casos va bien. Pero vamos, si estoy haciendo una técnica, primero, un implante inmediato ya es una técnica sensible, que el conectivo prenda es una técnica sensible. Entonces, claro, lo puedes intentar, pero no es lo ideal. Si quieres ir a una odontología donde tú puedas, si el injerto va a quedar en la posición coronal donde lo dejaste, pues la recomendación es que en un tipo 3 no hagamos y esperemos, ¿no? Y teniendo los tejidos maduros, yo puedo empezar a discernir o a tener un árbol de decisiones distintos y poder tener los tiempos, ¿no? A veces quien mucho abarca, poco aprieta, decía mi madre. Sí, así es. Nos hacen otra pregunta. Si bien no queda el tejido conectivo en la posición que queremos, ¿sería necesario hacer una segunda cirugía de conectivo? ¿Cuánto tiempo debemos esperar a esta segunda cirugía que es recomendada en este caso? Gracias. De un anónimo. ¿Cuánto tiempo debemos esperar después de colocado el implante? Si el tejido conectivo que hemos colocado no queda en una posición ideal durante la colocación de tejido conectivo, ¿cuánto deberíamos esperar para la segunda cirugía para volver pues, a hacer otro conectivo para que no tengamos problemas? Pues el tejido conectivo, yo esperaría que madure y después de los 60 días, por lo menos, si es que pues, se puede esperar 3 meses, sería mejor. Ahora, yo creo que no sé si un tip para que eso no pase, de que el injerto conectivo no esté en la posición ideal, es que cuando tú parcialices, no hagas una parcialización, un sobre tan profundo, no lo necesitas. O sea, desde el margen gingival hacia la línea apical en esa dirección, yo no preparo más de 6 milímetros para que el injerto no se pierda y no vaya más allá de esa posición. Porque recuerda que al que yo no quiero, no lo necesitas, no necesitas extenderte mucho porque no va a ser posicionado coronalmente, solamente es un sobre para poder aumentar el volumen en ancho, perdón, en sentido horizontal. Totalmente. Tenemos otra pregunta que es de Guillermo, que cirugía de implante post-extracción en zona anterior, mejor cirugía guiada. Yo aquí podría también añadir mi parte. Y yo cuando hago implante de post-extracción en sector anterior o sin ser post-extracción o post-extracción, yo hago cirugía guiada. Porque me siento más seguro y además me ayuda mucho en el fresado porque me ayuda a que yo mis errores que yo cometo con mi mano
Jorge lo explicó muy bien con la animación que hacía de entrar con la fresa y después inclinar para que después podamos tener un fresado correcto. Por eso no es, parece sencillo, pero no es tan sencillo. O sea que tenemos que tener en cuenta bueno, que hay que pillar, tener buena técnica, ¿no? Yo, por eso, yo cirugía guiada, pero Jorge hoy nos ha enseñado implantes perfectamente colocados en posición tridimensional sin ser guiado, ¿no? Jorge, ¿cuál es tu opinión? Que yo en un futuro cercano espero ir a un flujo digital. Es mucho más sencillo, mucho más cómodo para el paciente, tienes menos tasa de error, entonces yo creo que todas esas cosas que empiezan a verse como tecnología en algún momento tenemos que alcanzarlas, no es inalcanzable, creo yo, y en la medida que pueda yo voy a ser más digital, es la idea, trabajar de manera más sencilla, de manera más eficiente y eficaz también, ¿no? Resolver los casos mucho más rápido, lo que me puede demorar una hora, reducirlo a media hora, incluso genera un retorno de dinero más porque es tiempo de consultorio que se gana. Está claro, no está claro, exacto, es la eficiencia está más que probada. Nos pregunta Jorge, ¿alguna experiencia con Mucoderm en lugar de injerto de conectivo? Con Mucoderm no, pero con Aloderm sí, que son matrices. Y yo creo que el principal problema es que la matriz tiene que ser reemplazada por tejido conectivo y en ese proceso de ser reemplazada, pues tiene mayor tasa de reabsorción. Creo que Toma 2014 habla de un proceso de contracción de un conectivo del 35 al 38%, pero de un Aloderm o de una matriz, no Aloderm específicamente, perdón, pero de una matriz dérmica del 67%. Y a menos en los casos donde yo he podido trabajar, Aloderm es que a los 3 meses se me colapsa mucho. Y no sé si es que me permite quizás buscar un caso y pues compartirlo. Vamos a ver si es que puedo salir de aquí. Y buscarlo. Voy a dejar de compartir un momento para buscar ese aumento de perfil de emergencia, perdón. No sé cómo le ha ido a usted, Doc, utilizando una matriz Mire, es que dérmica o de colágeno. sí, pues yo estuve utilizando un tiempo FiberGuide, incluso hice comparaciones con archivos STL antes y después, y teníamos una estabilidad pues, inicial bastante aceptable. A largo plazo no te puedo ya decir cuánto. FiberGuide pues, era un sustituto de injerto conectivo y la verdad era muy cómodo, ¿no? Porque abres un bote y lo pones allí y la verdad, y uno de los casos que he enseñado hoy de post-extracción con donde migramos el perfil crítico fue con un FiberGuide en vez de un conectivo. Lo único es que hacerlo sin abrir colgajo es muy complicado la tunelización de este tipo de material porque no lo puedes tirar con un colchonero porque se deshace. Entonces, bueno, tiene sus particularidades y necesitamos, yo creo que más literatura a largo plazo sobre estos sustitutos de tejido blando. Tanto a los óseos ya tenemos muchísima literatura que sí, pero los blandos nos falta alguna cosita más. No sé si se ve en pantalla. Sí, se ve perfecto. Y ese es un Aloderm. Y a pesar de que está doblado en dos, está doblado, perdón, en dos partes, y hicimos la técnica de colocación y una provisionalización inmediata. Después de 3 meses nada más, no logro el resultado que quiero, ¿no? No logro el resultado que deseo. O sea, se me colapsó un poco, no como antes, pero no tengo el resultado. Mira, aquí ya hemos empujado lo máximo con resina, pero me hubiera encantado que esto tenga otro. De hecho, en el otro lado, en el otro lado contralateral del paciente hicimos un conectivo y el paciente está más contento con el lado del conectivo. ¿Sí?
Bueno, pero esa es mi experiencia con matriz. a boca partida esto fue, ¿eh? Esto es lo mejor que hay, Sí, a boca partida. sí, pero Pues aquí, por ejemplo, no, sí. no tengo, pues, he perdido un poco, me hubiera gustado ganar más. De hecho, ha sido suficiente, sí, pero no sé, ahora que retornemos después de la cuarentena, tiene un mantenimiento para ver este implante después de 3 años ya y ver cómo está la estabilidad de esto. Y me va a gustar mucho ver a este paciente nuevamente y ver cómo es que pasó, cómo es que va la matriz. Tenemos una solicitud de Agustín, Jorge, muy Sí, buena, ¿vale? Porque ha gustado mucho. Yo también me he enamorado de la animación. Él quiere que tú, pues, si puedes repetir la técnica de marsupilización para colocar el injerto de tejido conectivo. ¿Y qué instrumentos utilizas para el espesor parcial? está. Sí. Sí, pues utilizo un tunelizador y mi 15C. Ahí está mi incisión y mi incisión es sin tocar el hueso. Igual haría una preparación para colocar dos implantes de la misma forma y colocaría el implante y luego viene la parcialización hasta línea mucogingival como tienes encía adherida, es con un bisturí 15C. Lo que pasa es que si yo utilizo inmediatamente el tunelizador, levanto a espesor total y le quito un poco de irrigación a mi injerto. Después de la línea mucogingival uso un tunelizador para una parcialización que es mucho más sencilla porque ya el tunelizador empieza a ser como una disección Roma, así como cuando haces la separación del mioideo en el maxilar inferior, que es con una legra y vas estirando, pues el tunelizador después de la línea mucogingival hace una disección Roma. Y la sutura, pues empieza aquí, ¿sí? Y paso por debajo de la línea, ¿ok? Del sobre, perdón, y salgo hacia la incisión y paso a través del injerto, ¿no? ¿Ok? Salgo del sobre desde, no sé, yo preparo 6 milímetros, para mí no es necesario preparar más. Preparo 6 milímetros y a 6 milímetros donde voy a pasar mi aguja y lo que hago es ingresar mi sonda para no agarrar el periósteo que he parcializado, ¿no? Y luego voy a través del injerto de entrada y salida, ¿sí? Sí. Entonces, a través del injerto para hacer un colchonero horizontal, ¿sí? Paso en mesial y en distal y salgo, vuelvo a entrar al sobre y salgo a la misma altura por la parte interna, ¿no? ¿Sí? Eso es todo. Ahí hago el nudo y ingresa de esa manera en el sobre. Así es. No sé si requieren algo más. No sé si yo creo que está bien explicado, explicadísimo y además muy bien con esta animación espectacular. Ha quedado perfecto. O sea, más fácil de entender. Creo que podemos pasar a la siguiente pregunta. De inicio, es qué característica de tener el alveolo para que yo decida hacer una colocación temprana entre las 4 a 8 semanas. Yo aquí puedo aportar que esto más que una característica del alveolo es una filosofía de la Universidad de Berna, de Busser, la colocación ¿Qué pasa? temprana de implantes, porque ellos siempre han sido algo contrarios a la colocación inmediata de implantes y lo han resuelto con la colocación temprana y sobre todo la colocación temprana el requisito para hacer una colocación temprana es que haya cierre epitelial después de una extracción para que después, porque normalmente con esa colocación temprana de implante va a haber una regeneración ósea, necesitas tejido blando para hacer un cierre primario. Y yo así, sencillamente yo lo contesto así, pero Jorge, si quieres añadir algo a esto.
Yo prefiero hacer un implante post-exodoncia, pero, por ejemplo, no sé, viene un paciente con una infección aguda, donde obviamente no puedo hacer un implante, pues decido un implante tipo 2. Exacto, también podríamos añadir esta, que también es un excelente apunte. Los implantes post-extracción, ¿qué características macro recomienda? ¿Cómo expiras, forma y otras características? Este es para ti, Jorge. Yo creo que, por ejemplo, hay estudios entre poner cilíndrico y cónico en un macrodiseño, no hay diferencia. Sin embargo, si tú estás en una rampa mucho más difícil de colocar el implante, pues si he preparado 3 y el lápiz se mide 2, va a ser más sencillo al momento de ingresar el implante y la inserción va a ser mucho más fácil. Prefiero un implante de roscas compactantes para mejorar un poco la estabilidad primaria o de implantes mixtos, ¿no? Que empiezan con el tercio apical piramidales y luego compactantes, como es la marca de implantes que yo utilizo ahora, eh, y asegurar la estabilidad con eso. Bueno, esta es para mí. En preservación alveolar, donde se plantea un injerto de tejido conectivo, ¿es recomendable hacer un injerto en la extracción del diente o en la colocación del implante? Yo lo que hago normalmente cuando es una preservación alveolar, yo hago el injerto. Hoy el caso que he enseñado no he usado mi técnica favorita, que mi técnica favorita es la de Steinmeier del año 2010, pero yo lo que hago es un injerto el día de la cirugía, para evitar precisamente que cuando vaya a reentrar tener que hacer una cirugía o como mucho hacer un roll technique, que es algo bastante sencillo y que lo podemos hacer de rutina como segunda cirugía. Esto es mi approach. Si quieres, Jorge, añadir algo. No, yo también iría al injerto en esa zona y por eso es muy importante luego ir a cirugía guiada, porque me imagino que en su experiencia, Doc, casi todo lo maneja con cirugía guiada y ya no hay una cirugía tan grande para el paciente y es más cómodo. Así que haría el injerto igual que usted en la primera intervención. Una pregunta de Ana. En ese caso, ¿cómo le ganaría a las papilas? Pues normalmente en un espacio dentro estas se pierden y debemos formarlas. Ujú. ¿Cómo es que gano papila? Sí. Yo creo que uno de los errores aquí, por ejemplo, es que antes yo me limitaba a poner el injerto solamente en esta zona, en la zona media, algo así. Sí. Hoy en día yo prefiero que el injerto vaya hasta esta zona y hasta esta zona, un poco más por debajo de las papilas y de esa manera poder evitar un poco la contracción al aumentar el grosor. No sé qué opina usted, Doc. No, bien, bien. Yo estoy de acuerdo y también el manejo del provisional, del perfil subcrítico. Yo creo que también si lo manejas bien, puedes conseguir que después el tejido de alguna forma vaya a la papila. Pero yo creo que hay un artículo fenomenal que ya tiene unos añitos, que es de GEM, del año 97, que nos dice que hasta 3 años después de la colocación de la prótesis va a haber un cambio en el tejido perimplantario y que va a haber una adaptación. Con lo cual, a un paciente que coloquemos una prótesis y que no exista papila, siempre le podemos decir, espérate, que da tiempo porque hasta los 3 años esto podemos recuperar el tejido perimplantario. Y nosotros vemos que muchas veces colocamos la prótesis y el tejido no ha quedado como queríamos y el paciente viene a revisión anual y vemos que cada vez está mejor y mejor adaptado y el paciente más contento. Con lo cual yo a veces espero la biología manejar el perfil subcrítico. Jorge, tú si quieres añadir algo. Sí, Aparte de lo que yo ya dijiste, yo creo que ya... hago lo mismo. Como les mostré en en uno de los casos, que no me gustó como yo terminé finalmente, un poco insatisfecho en mis primeros casos, donde tenía temor de hacer las cosas a la vez, o sea, el implante post-exodoncia y todo a la vez, ¿no? Que es este de aquí, y terminé perdiendo papila. No sé si lo logran ver. Hola. ¿Sí?
¿Se había cortado? ¿Me escucha? Sí, 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 te escucho, sí, sí. No sé, se ha ido por... Ok. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo creo que, mire, inicialmente tenía más papila, no decidí poner el conectivo y finalmente no, termino perdiendo papila. Yo no sé si esto haya cambiado, como se dice, en un proceso de reorganización, pero a mí me dejó muy, muy insatisfecho esta formación. O sea, y yo sabía que tenía que mejorar muchísimo más. Y me hubiera encantado ponerle un conectivo y me hubiera dado más tiempo de conformar el perfil de emergencia. Pero pues la paciente no, ya no, uno, no tenía tiempo y dos, no quería más, una cirugía más. Exacto, y después aquí también tenemos que hacer referencia a Tarnow, como no, ¿no? El punto de contacto, distancia punto de contacto a la cresta ósea y la probabilidad de que exista papila dependiendo de esta distancia, ¿no? Que de 5 pues tenemos un poco más de probabilidad, 6 ya disminuye y 7 ya es muy improbable que tengamos papila. Creo que siempre es importante mencionar a Tarnow, aunque esos estudios de Tarnow pues tengan sus deficiencias y sus sesgos, pero siempre es de mención obligatoria, ¿no, Jorge? No podíamos irnos sin mencionar a Tarnow. Carnot del 92 en dientes, ¿no? Y en implantes, bueno, en implantes las limitaciones que creo, me parece que el estudio fue hecho en conexión externa, pero bueno, en realidad sí se toma en cuenta. Eh, Sí, exacto. Y el del grupo Atlanta en el año 97, exacto, de Salama y toda uh-huh. esta gente. Sí, sí. Eh, y por último tenemos la última pregunta de Guillermo, que creo que es más para ti. Pero para obtener volumen en el tejido, mejor paladar o tuberosidad. Para obtener volumen en el tejido. Ok, no sé si aquí sea como una teoría, pero para mí el tejido, mientras más, y quizás sí lo puedo anunciar, pero lo estoy tratando de referenciar en mi ebook, es que mientras más hacia la zona posterior yo voy, yo tengo el tejido conectivo más denso. Por lo tanto, si quiero ganar volumen y el injerto no va a quedar expuesto, pues puedes ir a una tuberosidad. Y obviamente si va a ser solamente uno o dos zonas las que vas a tratar, porque tienes la limitación de la cantidad que puedes obtener. Pero si el injerto va a quedar expuesto, por ejemplo, no sé, una técnica de Steel Meyer de 2014, no iría por un injerto de tuberosidad, donde se va a quedar expuesto. No sé si en esta teoría, que la discutíamos con el doctor John también, es si al sacar la parte interna del conectivo y que te vas a un plano más profundo, donde hay más vasos sanguíneos, esa nueva vasculogénesis, ¿sí? Y esa nueva angiogénesis, porque que lo que más hay es vasculogénesis en un injerto, más que angiogénesis, ¿no? Porque vasculogénesis es una vascularización nueva, no es que se vuelvan a los vasos a engranar de nuevo. Yo creo que eso no ocurre, no ocurre tanto angiogénesis. Pero bueno, esa es una teoría que estaba revisando en los artículos porque siempre hablamos de angiogénesis y todo esto, pero me parece que los injertos que van a ser para aumento de reborde van directamente, pueden ser un conectivo, técnica de injerto gingival libre desepitalizado, de tuberosidad o de la zona media del paladar, y que no queden expuestos. Pero si va a quedar un injerto expuesto, preferiría a un injerto hoy en día de la parte más interna, más conectivo, y de la parte media. Exacto. Tienen, pues, las células están, como se dice, programadas para epitelizarse, ¿no? De hecho, hay esos estudios donde Uh-huh. se fresaba, después de un injerto de conectivo se fresaba y veíamos como al exponer el conectivo este se volvía a queratinizar. Entonces, sí que es verdad, el paladar medio, si lo vamos a dejar expuesto es mejor. Y es ya la última pregunta y yo Uh-huh. hemos contestado bastante, fue más largo el Q&A que el resto de la presentación. Únicamente tenemos una solicitud de Miguel Ángel Alba,
que nos pide que como el audio no estaba bueno, pues de poner la presentación en algún sitio. Esto Imperio Spot lo estamos manejando de alguna forma a que en la plataforma Imperio Spot pues únicamente pues la gente que ha asistido después se os envía un email para que vosotros podáis verlo, ¿vale? Lo podáis rever de alguna forma. De momento Imperio Spot, como estamos haciendo muchos cambios, ahora mismo no es la prioridad tener esto colgado, pero ya se os informará cuando esto esté, se pueda reproducir de nuevo, ¿no? La idea es que vosotros estéis aquí en directo y podéis hacer preguntas, porque la verdad es que fue muy, muy bueno la interacción de preguntas y sobre todo como el profesor Alania ha dado el toro hoy por implantes inmediatos. La vaquilla, porque únicamente tuve dos preguntas o tres, pero tú tuviste bastantes más y lo has hecho genial. Yo desde aquí, Jorge, no sé si quieres decir algo. No, gracias a usted, doctor, por la oportunidad. Siempre muy agradecido de invitarme a su plataforma y poder colaborar. Así que en lo que usted necesite, pues aquí estamos siempre a disposición. Y gracias Perfecto, a los... yo solo espero que sea el inicio de una bonita colaboración. Hoy saldrá tu artículo en Imperio Spot, que todos los que están inscritos hoy y más gente recibirá el artículo, estará online. Yo creo que va a ser un éxito porque el artículo es bonito, espectacular, es una experiencia personal, tiene una historia, me ha encantado. Y por mi parte, pues agradecer a todos los que han asistido, a Miguel, Guillermo, que dicen muchas gracias, a Martín también, muchas gracias, gracias a todos los que habéis estado aquí hoy, un domingo por la tarde. Gracias, Jorge, por un domingo por la tarde en que podremos estar en la piscina o donde sea, pues estamos pues aquí, delante del ordenador, con presentaciones, con el Zoom. Y bueno, ha sido un placer. Yo por mí voy a dar por terminada la sesión. Solo os pido a los participantes que vais a recibir una encuesta en un mail de seguimiento, por favor contestar con honestidad y sinceridad, y para que de forma que nosotros pues desde Periospot después os podamos ayudar con contenido más customizado y más personalizado para vosotros. Por mí me despido y nada, el fin de semana que viene tenemos otro webinar. No os puedo aún divulgar ni quién es el ponente ni qué es el título, pero iros preparando porque también va a ser bueno, aunque va a ser menos científico y menos de casos clínicos como ha sido hoy, pero también yo creo que va a ser divertido. Yo creo que en el próximo sí que vamos a estar tomando gin tonics en el webinar. Así que un abrazo a todos, besitos a todos, un gran abrazo, Jorge, muchas gracias. Un abrazo, doctor. Cuídense, muchas gracias.